Comenzamos considerando desde el capítulo 37 lo que es esta descendencia de Jacob, el último de los Toledot que aparecen, o divisiones que aparecen en el libro de Génesis. Y en el capítulo 37 hablamos acerca de la descendencia de la familia de José, y vemos que él es posteriormente vendido. Luego el capítulo 38, Dios va a tratar con Judá, y estamos ahí hablando de Judá y Tamar. En el capítulo 39, José es comprado por Potifar y lo lleva como su siervo y lo pone como un administrador allí, sobre todo su casa y sus bienes. Luego el capítulo 40, José está en la cárcel. A pesar de que está en la cárcel, Dios está con él y Dios tiene gracia para con él. Capítulo 41, José interpreta los sueños de Faraón. Vemos que son 7 años de abundancia y 7 años de hambre, de escasez. Después del capítulo 42 estamos hablando de que Jacob envía la primera vez a sus hijos, a sus 10 hijos, y después del capítulo 43 estamos hablando de que el hambre se agravó, y no solamente en la parte de Canaán, sino también en la región de Egipto y otros países. Así que Jacob envía a sus 11 hijos otra vez a Egipto a comprar alimentos. Capítulo 44, José enfrenta a sus hermanos. Recordemos que ahí con la copa que él coloca, él ahí enfrenta a sus hermanos. Capítulo 45, José se descubre, y este es un momento sumamente emotivo. Es un momento que él llora y que él dice, ya no se pudo aguantar más, no se pudo contener más, y él dice que era José a quien habían vendido. Así que él procura que su padre lo sepa, procura traer a su papá y a toda la familia. Y capítulo 46, Jacob está en Berseba buscando la guía, la dirección de Dios. ¿Saben? Dios habla con Jacob. Dios habla con Jacob y aprueba que él descienda a Egipto. Y estamos llegando al capítulo 47. Ya casi terminamos nuestro desafío de poder estar estudiando el libro de Génesis. El libro de Génesis. La pregunta sería, ¿cómo Dios va a establecer la descendencia de Jacob en Egipto? Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 47. Es bien emocionante cómo Dios va haciendo las cosas. Dios tiene control y Dios va en un momento a establecer a la descendencia de Jacob en un territorio pagano, pero Dios ahí los va a cuidar. Así que eso es lo que vamos a mirar y considerar en el capítulo 47. Y vamos a poder ver algunas cosas de esos tiempos, porque se tomaban ciertas decisiones, y algo bien importante que vamos a notar aquí y que también las escrituras nos van a llevar a considerar cómo se vivía en el antiguo Egipto y en esos tiempos de hambre. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, vino José, nuevamente, esta es la versión Reina Valera, y lo hizo saber a Faraón, y dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y ahí están subrayadas la primera frase, vino José y lo hizo saber a Faraón. En la otra versión dice que le informó a Faraón. Ahora, ¿por qué hizo esto José? De ir a informar o a que el Faraón sepa. Esto es por algo que los egipcios hacían.
y ellos son los iniciadores de esto, que es los protocolos, los protocolos. El protocolo, los pioneros del protocolo o de la etiqueta se remonta a miles de años atrás, a la época de los faraones egipcios, los cuales ya utilizaban normas de comportamiento en ceremonias y actos públicos. Por ejemplo, en coronaciones o funerales se desarrollaban siguiendo un riguroso protocolo. Incluían procesiones, ofrendas y rituales. Y también el acceso a ver personas importantes, como en este caso al faraón. Es importante entender esto porque el faraón, por ejemplo, era una figura sumamente importante y era considerado un dios viviente aquí en la tierra. Su figura estaba rodeada de una aura de divinidad y poder. En la corte faraónica era fundamental mantener el orden social, resaltar la figura del faraón y asegurar el correcto desarrollo de los rituales y ceremonias. Algunas de estas normas que regulaban los protocolos incluían aspectos como el vestuario. La ropa y los adornos indicaban el estatus social de cada persona. De cada persona. El faraón, por ejemplo, se vestía con elaborados trajes de lino finísimo, con joyas y tocados que simbolizaban su poder o su autoridad. El lenguaje que se usaba, existían diferentes formas de dirigirse al faraón. Por ejemplo, vamos a ver en la lectura que los hermanos de José son instruidos para que ellos digan tus siervos, tus siervos. Así que utilizaban títulos, por ejemplo, fórmulas específicas que mostraban respeto y veneración. Por ejemplo, el papá de José, en esta historia vamos a ver también que no habla mucho, pero es significativo lo que va a comentar. La audiencia, el acceso al faraón estaba restringido y se regía por un estricto protocolo. Solo las personas de alto rango podían acercársele al faraón y debían seguir unas normas de comportamiento específicas. Los antiguos egipcios ya utilizaban, por ejemplo, tarjetas de visita hechas de papiro o cerámica para presentarse. Y el orden de llegada se establecía en función del rango social. Esto es una investigación, este artículo que he leído es una investigación de la Escuela Internacional de Protocolo que se encuentra en Granada, España. En España hay varias escuelas de protocolo para eventos y esto se estudia, pero ellos investigaron que de donde vino todo esto no solamente influyó a la sociedad de ese tiempo, sino influyeron a otras culturas, por ejemplo, la griega y la romana. Y ellos han adaptado los protocolos a sus diferentes culturas y ha llegado también a nuestro tiempo. Por ejemplo, en nuestro tiempo es importante los protocolos cuando pedimos alguna cita con como al gobernador, o cuando vas a una cita de visa, o cuando ves al presidente. Hay ciertos protocolos, por ejemplo, que se mantienen, o códigos de ética, de respeto, de puntualidad, de vestimenta adecuada, el lenguaje correcto. Esto es algo que se ha venido desde esos tiempos. Por eso era importante ese encuentro de José previo para la preparación, para cuando ellos, sus hermanos, entrasen con el faraón a platicar.
ellos ya estaban listos y sepan cómo debían presentarse, cómo debían hablar para que ellos pudiesen tener la aprobación para estar en la tierra de Gosén. Vemos aquí en los versículos 31 y 34 del capítulo 46, la preparación que José, él hace a sus hermanos, ya que se encuentra con su padre. Vemos aquí en estos versículos la preparación y observa cómo va a preparar a sus hermanos. Versículo 31 dice: y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque hombres ganaderos, y han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Y observa aquí que dice: a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vemos aquí que era importante mantener el protocolo y saber los protocolos, pero alguien que aprendió a desenvolverse en ese medio, en esa cultura, en esa sociedad, a un alto nivel, era José. Y él va a preparar a sus hermanos y a su padre para ver a una persona sumamente importante, sumamente importante. Así que él hace esa preparación y vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 47 el protocolo. Él va y hace saber e informa al faraón, tal como dijo. Después vemos que él va a presentar a sus hermanos en los versículos 2 al 6. Observa que dice ahí: y de los postreros de sus hermanos tomó a 5 varones de los varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en la tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén, en la tierra de Gosén. Y le va a presentar aquí a sus hermanos. Va a presentar, y dice aquí la lectura, que eran de los postreros de sus hermanos. Tenía varios hermanos. Y no presentó a los mayores. No presentó a los mayores. No dice por qué no los presentó, pero dice que eran de los postreros, o sea, de los últimos de sus hermanos. Entre esos hermanos incluía nombres como Dan, Gad, Aser, Neftalí y Benjamín. 5 de sus hermanos los presentó de los postreros hermanos. Ahora, tenía un propósito, sí, que Faraón aprobara que ellos se quedasen en la tierra de Gosén. Y eso era un punto muy importante de esta entrevista. Así que lo que digan iba a ser muy importante. Y la forma como lo decían. Entonces, uno de los propósitos también que buscaba era promoverlos. Porque después el faraón dice: y si tú consideras que hay hombres capaces dentro de sus hermanos, colócalos como mayordomos de mi ganado. Entonces era bien importante también esto, promover a sus hermanos para que ellos pudiesen tener una fuente de ingresos también
y cuidasen al ganado del faraón. Y también, por supuesto, recibir la afirmación del faraón para que ellos pudiesen venir a vivir a la tierra de Gosén. Entonces, era bien importante. Luego vemos en los versículos 7 al 10 que José va a presentar a su padre y como algo sumamente importante que él quería. Y también a satisfacer quizás la curiosidad del faraón de quién era el padre de José, que recordemos que era el segundo después de Faraón. ¿Y quién era el padre de José? Significaba quién había criado a este hombre, que era un hombre sabio, que era un hombre santo, que estaba cuidando los intereses del faraón y tenía una posición sumamente importante. Entonces, había una cierta curiosidad del faraón de conocer a ese hombre, Jacob. Entonces, él lo va a introducir en los versículos 7 al versículo 10. Observa que dice: También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y dijo a Faraón, a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Es interesante cómo él contesta ahí, bien resumido, cuántos años tenía, 130, pero cómo él resume su vida en unas pequeñas frases. Y él dice que han sido pocos y malos, pocos y malos. La respuesta de Jacob estaba llena de sentimiento que producía, que venía de alguien que había vivido una vida plena, aunque con mucha aflicción. Sus años estuvieron plagados de dificultades y sinsabores. Literalmente estaba diciendo que había pasado momentos difíciles y desagradables. Observa aquí algunas cosas de las que vivió Jacob en su vida. A la edad de 40 años, él tiene que salir de su casa porque temía que lo matase su hermano, huyó de su hogar, vivió como extranjero en una tierra lejana, sirvió muchos años por sus esposas. Su suegro Labán lo engañó varias veces por su salario, salió dañado de su cadera cuando luchaba con un ángel, tuvo problemas con los cananeos por la maldad de sus hijos Leví y Simeón, sufrió la afrenta y la violación de su hija Dina, tuvo que aceptar la desaparición de José por largos años, aunque él pensaba que en realidad estaba muerto. Rubén, el primogénito, trajo reproche y vergüenza por su estilo de vida. Sufrió la muerte de Débora en Luz y también la muerte de su amada Raquel cerca de Belén. En Manre tuvo que enterrar a su padre Isaac y separarse de su hermano Esaú. Fue obligado a soltar a su hijo Benjamín para que él fuese a Egipto con sus hermanos y abandonó la tierra prometida para ir a una tierra lejana. Y estas son las cosas que en resumidas cuentas él vivió. Y quizás tú te puedes decir, yo también he vivido cosas así. De repente me han pasado, no todo ha sido bueno. Mi vida he vivido ciertas dificultades, ciertas cosas que he vivido en mi vida, me ha pasado todo. Pero esto es desde la perspectiva del hombre, desde la perspectiva de Jacob. Pero, ¿sabes? Siempre hay otra perspectiva. Y la mejor es cómo Dios ve nuestra vida. Observa que Jacob
va a decir después en el capítulo 48, el versículo 15 y 16 dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día, hasta este día, el ángel que me liberta de toda maldad. Ahora, ¿quién estaba detrás de todo esto, viendo y cuidando la vida de este hombre? Era Dios, cuidando a este hombre de Dios, para que se cumpliera la voluntad de Dios en la vida de este hombre, asegurándose del cuidado de su propia persona. Y Dios, te aseguro que Dios es fiel, y Dios siempre tiene un propósito para ti, para cada uno de nosotros, y Él nos cuida. Amén. En los versículos 11 y 12 vemos la posesión de la tierra de Egipto. Vemos esa posesión. Y dice así, en la versión de las Américas: así pues José estableció allí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses. Eso. Muy bien. Como Faraón había mandado. Y proveyó José de alimentos a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Ahora, aquí vamos a ver en los mapas, vamos a ver en la actualidad, vemos lo que es este territorio de Gosén. Es la parte verde arriba del Cairo. Vemos que era una desembocadura del río Nilo, y se hacía una abertura así grande, más o menos entre 240 kilómetros de costa y más o menos como unos 160 kilómetros de norte a sur. Era una extensión grande. Se asentaron grandes ciudades importantes en esos lugares. En la actualidad hay una ciudad importante que se llama Alejandría, aparte del Cairo. Ahí está la ciudad de Alejandría. Era también una zona de entrada de las personas que venían desde Babilonia y pasaban por el territorio de Asiria, pasaban por Canaán. La puerta de entrada a Egipto era ese territorio. Esa parte era muy importante, acceso de entrada, de comercio. Allí habían importantes ciudades que se establecieron allí, como Heriápolis, el Cairo, Memphis, Zoán y otras ciudades importantes que se establecieron allí y hubieron. Habían ciudades de almacenamiento de alimentos en esa región, que era una región fértil. Era también parte del delta del Nilo. El delta es una formación de ríos que se va desembocando hacia el mar. Entonces era una vasta región conocida como esa tierra, donde había construido ciudades José de almacenamiento de alimentos. Ahora, es muy importante esta mención de la tierra de Gosén. Hay varios capítulos que van haciendo esta mención del lugar, y el lugar era el mejor de todo el territorio de Egipto. Gosén era la mejor parte, en la mejor parte. Ahora, capítulo 45, versículo 10, esta es la primera mención de José y la intención de José de invitar a su padre y a toda su familia para que ellos vengan a ese territorio. Después, en el capítulo 45, versículo 18, cuando el faraón escucha que sus hermanos de José estaban ahí, él también de palabra tiene la intención de que habiten en Egipto.
tiene la intención de hacerlo, la intención de palabra. Pero en el capítulo 46, versículo 28, es donde José se encuentra con su padre y también él prepara a sus hermanos para que ellos puedan entrar con el faraón. Luego el capítulo 46 dependía mucho la respuesta de sus hermanos para la aprobación legal para que ellos habiten. Y luego posteriormente en el versículo 47:6, que no leímos hace ratito, yo quería leerlo en este momento, dice así: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Ves aquí? Era importante esta palabra del faraón, porque esto quedaba registrado en jeroglíficos o en la forma de que ellos escribían, quedaba registrado. Cuando Faraón hablaba, él determinaba algo y era algo legal. Era algo legal que se escribía. Lo que, tal como el Faraón decía, esto se escribía. Y esta entrada marca el inicio del tiempo que estuvo toda la descendencia de Israel o de Jacob en Egipto. Es como el día 1, el día de entrada. Y en la Biblia encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20 al 41, que dice cuántos años estuvieron allí. Y el día 1 es este día, el día cuando Faraón dijo que ellos podían vivir en la tierra de Egipto. Y te voy a leer, Éxodo 12 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahora, ¿desde cuándo comienza esta cuenta? De este día, cuando Faraón dijo que podían entrar a vivir y habitar en la tierra de Egipto. Pasaron 430 años. 430 años. Entonces, es muy importante, estudiar también, cuando estudiamos la Biblia, el trasfondo cultural de los reyes y de cosas que estaban pasando, incluso de esta mención tan importante del protocolo que aún ahora nos sirve en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestras relaciones, cómo debemos hablar con las personas, tener un correcto vestimenta y respeto ante personas que quizás cuando tenemos una cita, pues por ello llegar puntuales, ¿no? Como un respeto, una ética, en donde quiera que te encuentres. Es bien importante. Lo segundo que vamos a considerar de este capítulo es cómo se desenvolvía la economía egipcia en estos tiempos del hambre. Y vamos a ver esto de los versículos 13 al versículo 26. 13 al 26. ¿Cuál fue el impacto del hambre en la economía de la región? No solamente en Egipto, sino en la economía de varios países, incluido el territorio de Canaán. Ahora, hay algunas estadísticas de el UNICEF, o estudios que ellos han hecho sobre tiempos de crisis mundial. Principalmente lo traen por cambios climáticos o fenómenos como la sequía, las inundaciones, sismos, terremotos, huracanes o tornados. Tiempos de crisis mundial lo hace principalmente lo que son el cambio climático. Ahora,
Se habla mucho de esto, del cambio climático, ¿no? Del fenómeno del Niño, terremotos en diferentes lugares, frío donde no había frío, exceso de calor, exceso de lluvias, muchos fenómenos que existen, ¿no? Que trae después complicaciones en la región. También algunas, por consecuencia de esto, algunas enfermedades o pandemias, por ejemplo, el SIDA, el COVID, el ébola, o algunas pandemias que han afectado a nivel mundial, ¿no? Como lo que vivimos nosotros como el COVID, la pobreza o la desigualdad social y las guerras. Principalmente esos factores hacen que de repente en algunos países haya escasez y por consecuencia sufran de hambre, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13, no había pan en toda la tierra, en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Es muy gráfico cómo va a ilustrar este tiempo de hambre con este versículo. El hambre era grave, sumamente grave. Y hubieron otros momentos de hambre, pero no menciona que era grave. Este era demasiado grave. Hay una palabra que utiliza aquí esta escritura que dice desfalleció. La mejor traducción de esta palabra es languidecer, que quiere decir perder el espíritu, el aliento, desvanecerse o flaquear. No sé si en algún momento quizás no has comido y de repente estabas ahí caminando y de repente te desmayaste. Se te fueron las fuerzas. Te vino un escalofrío. Bueno, todas estas sensaciones estaban viviendo toda esta región que estaban sufriendo o padeciendo el hambre. El hambre. Ellos por esta causa, ellos tomaron muchas medidas. Los egipcios, por ejemplo, tomaron medidas en su economía, en sus bienes y en su patrimonio. Los egipcios no llegaron, en este periodo no llegaron a ser totalmente esclavos, pero ahora estaban ocupados una especie de servicio feudal para el monarca. No era un servicio cruel porque al parecer a los egipcios les gustaba la situación en la que estaban. En este periodo la soberanía de Egipto fue total en la administración de José. Vamos a ir leyendo algunas de esas porciones. Entonces, ¿cuál fue la estrategia en la economía de Egipto a través de la administración de José? Él fue tomando algunas estrategias en la economía del país y de la región, al punto de que él se hizo de todo el dinero. Observa que dice en los versículos 14 y 15. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero en la tierra de Egipto y de toda la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti, y por haberse acabado el dinero. Entonces él, en primer lugar, se hace por los cambios que había monetarios, él se hizo de todo el dinero, principalmente uno de los recursos que se usaban en ese tiempo para forma comercial era la plata y también el oro. Pero también se usaban otro tipo de cosas con las cuales se hacían intercambios. Pero principalmente del recurso que se usaba para hacer negocios, principalmente era el dinero, oro o plata.
Pero también hubo otro tipo de intercambios y lo vemos que se hizo del ganado. Versículos 16 y 17. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados. Si se ha acabado el dinero, y ellos trajeron sus ganados a José, y José se lo dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces, él se hizo del ganado. Estos ganados incluían caballos, vacas, ovejas y también asnos. Todo lo que tenía valor comercial con relación a estos alimentos podían ser también, él lo comerció. Entonces se hizo de todo el ganado. Entonces ya tenía todo el dinero, todo el ganado, y ellos lo siguiente que hicieron es vender sus propiedades, sus tierras. Entonces él se hizo de la tierra, y esto lo vemos en los versículos 18 al 20. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, le dijeron, no encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado ya es de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra, no sea asolada. Y 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Entonces, aquí la estrategia fue comprar la tierra. Entonces, toda la tierra llegó a ser de Faraón. Ahora, esto hizo que tomara José una estrategia de cómo ellos iban a vivir. Entonces los agrupó en ciudades. Ya no eran dueños de la tierra, entonces los hizo venir a ciudades. Hizo ciudades para ellos. Entonces dice aquí el versículo 21, y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Vemos aquí que él también hace una estrategia de población. Él tuvo que mudar de donde estaba la gente repartida, él tuvo que colocarlos en diferentes ciudades. Una estrategia. Y había también, como quizás en todo el lugar, había excepciones. Esta excepción eran los sacerdotes, que no vendieron su tierra porque ellos tenían cierto beneficio del faraón. Observa que dice el versículo 22. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Hubo excepciones a esta estrategia económica en la región. Esta excepción eran los sacerdotes del templo de Faraón. Y también hubo una estrategia con relación a los alimentos, al abasto de alimentos. Se aseguró que hubiera alimentos y abasto, y también una cierta estrategia. El versículo 23 al 26 dice, y José dijo al pueblo, he aquí yo os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y 4 partes serán
vuestras para sembrar la tierra y, y para el mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en tus ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Vemos aquí que hubo abasto de alimentos y una estrategia de contribución de lo que se les iba a dar. El quinto, dice, la quinta parte vas a separar para entregarlo a Faraón como un cierto impuesto, ¿no? Un cierto impuesto mínimo. Entonces, aquí muestra misericordia y muestra gracia. Y es importante esto porque observa que dice el pueblo de este hombre, que llegó a ser un hombre ejemplar, llegó a ser un hombre de excelencia en su actuar y su conducta, y un hombre de carácter finalmente. Vemos aquí que dice en el versículo 25, y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en tus ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. No decían siervos de José, sino dijeron siervos de Faraón. Hasta en esta mención estamos hablando de un hombre que se mantuvo humilde, que se mantuvo cuerdo, que no le ganó el poder o la ambición, que se mantuvo en todo momento humilde. Bien, dijo el hermano Héctor, Dios honra a los humildes, Dios los honra, Dios los exalta en su tiempo, en su momento. Pero este carácter fue formado, fue forjado por el tiempo, por las pruebas, por la separación de su padre. Fue formado en la cárcel. El carácter de este hombre se mantuvo humilde. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. José sabía que contaba con la presencia de Dios. Sabía que contaba con el Espíritu de Dios. Y mientras él estuvo en los diferentes lugares, en la casa de Potifar y en la cárcel, aprendió lo mejor. Al estar ocupado sirviendo, aprendió lo mejor y se mantuvo humilde. Encontró el propósito y plan de Dios para su vida. Observa que cuando se enfrenta a sus hermanos y se descubre a sus hermanos, él les dice, tranquilos, para preservación de vida, Dios me mandó aquí. Yo tengo esta posición y para preservación de mucha gente, Dios me puso en este lugar. Y también sirvió a las personas y a su pueblo. Sirvió a las personas y a su pueblo en estos momentos de crisis. Ahora, esto es lo que hizo José. Pero ¿qué no hizo José? No se amargó por el pasado y las circunstancias de la vida. Se hubiese amargado, ¿no? Mis hermanos me vendieron. Por su causa yo pasé muchos años en la cárcel, muchos años, literalmente. Y 2 años una persona se olvidó de mí, hasta que por fin se acordó y hizo la mención de José al faraón. Pero no se amargó por las circunstancias, tampoco se vengó de sus hermanos, tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Y no abusó del poder, sino que él usó con misericordia y gracia. Porque finalmente este hombre era un hombre humilde. Pero el carácter se forja con el tiempo, con las pruebas, con personas, con circunstancias que nos van pasando. Dios va formando y va trabajando en nuestra vida,
en nuestro carácter, para que en algún momento Dios nos muestre su plan y su voluntad para nuestra vida. Amén. Continuamos. La descendencia de Jacob. En tiempos del hambre lo vemos en los últimos versículos, versículo 27 al versículo 31. ¿Y cuál era el plan de Dios para este tiempo, para la descendencia de Jacob? Vemos aquí un versículo. Dice, y habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera, en gran manera. Y vemos aquí el plan de Dios. Ahí algunas palabras importantes: habitó, tomaron, aumentaron y multiplicaron. Este era el plan de Dios. En la providencia de Dios, Dios quería que el pueblo de Israel creciera y esté cuidado, protegido. Y esto se llama providencia de Dios, la providencia de Dios. Por esta causa, estos israelitas estaban en lo mejor de la tierra. Con la aprobación de Faraón contaban con la provisión de los alimentos para toda la descendencia de Jacob. Les dieron un sitio para vivir y derecho a tener una propiedad. Y esto era algo bien importante para ellos, por las familias que tenían y por los ganados que tenían. No solamente el plan de Dios o la providencia de Dios para el pueblo de Israel, sino aquí vamos a ver los posteriores años de Jacob en Gosén. Acompáñame a leer el versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 147 años. Aquí vemos que él contesta a Faraón que tiene 130 años cuando él entró, y vivió después 17 años. Ahora, es muy interesante esta mención de 17 años, porque cuando fue tomado José y raptado o vendido, él tenía exactamente 17 años. Y después él se reencuentra con José y él puede ver a José de nuevo y convivir con José 17 años. 17 años. Entonces, Dios le permite ver a José 17 años más. 17 años. No hace tanto énfasis en la parte de la muerte, sino el tiempo que Dios le dio de vivir un poquito más. 17 años de poder disfrutar a su generación, a sus hijos, a sus nietos, y ver crecer a su descendencia. Eso es algo bien hermoso, que Dios nos permita ver crecer nuestra descendencia. Contar con la paz de Dios, contar con la bendición de Dios. Esto es algo hermoso que le tocó a ver a Jacob. Y qué lindo cómo termina este capítulo. Observa que dice, Israel dijo, él hizo algo, ¿no? Él pidió que José le jurara con relación al tiempo que él iba a morir, el que no lo sepulten en la tierra de Egipto, sino que lo lleven a un lugar, y esto lo vemos en los versículos 29 al 31. Entonces José lo jura, él lo va a hacer, y dice aquí, e Israel dijo, júramelo. Y José juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y es lindo cómo él puede terminar su vida adorando a Dios. Por eso te decía, no solamente es importante rescatar hasta aquí tu vida, lo que ha sido Dios bueno para contigo, sino que al final en tu vida no termines amargado, no termines
ahí lamentándote, sino termines adorando a Dios, termines arrodillado, adorando la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, el cuidado de Dios, la misericordia de Dios, y termines arrodillado, adorando al Dios y Señor de señores. Quiero terminar con esto. Con relación a Dios, Dios es fiel, porque sus planes siempre se cumplen. Sus planes son perfectos y como su palabra es fiel, sus planes siempre se van a cumplir en su soberanía y en su providencia. Lo vemos aquí cumpliéndose en la vida de Jacob, de José y toda su descendencia. De Israel, los días de Jacob terminaron con paz, seguridad, provisión, esperanza de tener una gran descendencia, y termina arrodillado, adorando a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a terminar nuestra vida? Que imitemos a Jacob, y imitemos su ejemplo de cómo terminar nuestros días. Y el desafío sería arrodillado, adorando la fidelidad de Dios. De José, un hombre de excelencia que Dios usó, que gobernó con gracia y misericordia, pero por sobre todo se mantuvo humilde. Y José es un tipo del Señor Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Del libro de Génesis, yo agradezco a Dios por la oportunidad de estudiar diferentes temas, capítulos de la Biblia, del libro de Génesis. Él me ha permitido crecer en este tiempo a través del estudio consistente, de profundizar la palabra de Dios. Y agradezco el privilegio que me han dado los pastores Héctor y Mario de poder tener estos espacios para compartir la palabra de Dios. Es un privilegio el poder compartir estos temas con ustedes. Pero sobre todo yo doy gracias a Dios porque Él me habla a mí primero. Dios me ha hablado a mí y me ha dado la oportunidad de crecer a través de estudiar la palabra de Dios. Y por último, alabo la fidelidad de Dios en este día en especial. Hace 25 años atrás estaba en la ciudad de Guadalajara, el 4 de mayo, ahí por la tarde, y con Lupita firmamos los papeles en el registro civil. Y hoy cumplimos 25 años de casados.